Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sebastián Mari Chávez. El día de hoy yo le voy a explicar acerca del trabajo de investigación formativa, acerca de lo que es la reactivación del turismo después de la pandemia COVID-2019 en la región de Arequipa, Perú. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? En sí, como finalidad, como punto, como objetivo clave, lo que tenemos es demostrar que en otras partes del mundo, a nivel mundial, ya se ha podido superar este tipo de enfermedades, se ha podido sobrellevar, ya han ido acoplando medidas, tendencias alternativas que han podido implementar para su posible reactivación, específicamente en lo que es sector turismo, que, que es el más afectado, que es el más, en simples palabras, el que más se ha abierto, se ha puesto en conflicto. Un poco con una breve introducción, tenemos la contextualización. Un poco para entrar en contexto, el brote del nuevo coronavirus al que nos enfrentamos se inició en China, específicamente el 8 de diciembre del 2019, del año anterior, en donde el primer paciente sintomático dio luz positiva que esta nueva enfermedad iba a traer consigo bastantes complicaciones. De ahí surgen 27 casos de neumonía que estaban agrupados con la exposición en un mercado llamado Wuhan, por lo que se piensa que algún animal o alguno de estos factores es el que propicia la generación de este virus. La Organización Mundial de Salud, el 11 de marzo del 2020, declaró que el brote del virus COVID-2019 se, se denominara pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y por lo que incitó a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, la confirmación del aislamiento, del confinamiento y del monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados, así como también se ha podido suscitar la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio, absolutamente por la cantidad de muertes, por la cantidad de infectados que hoy en día, hoy en nuestros días, en la actualidad, se ha podido ver, se está pudiendo situar. Aeropuertos cerrados, transporte internacional y nacional restringido, eventos masivos cancelados, absolutamente esta pandemia ha paralizado el mundo. Como lo dije al comienzo, los gobiernos del mundo están tomando medidas drásticas, medidas abruptas que no se esperaba tomar antes, porque nunca ha habido una enfermedad acá en América Latina, acá en Norteamérica, como esta. Hubo una enfermedad que viene azotando a todos los países sin precedente alguno, con tanta magnitud, con tanta repercusión en ese tipo de países, en las más grandes potencias y en países subdesarrollados como es Perú, como puede ser países latinoamericanos. Bueno, para proseguir con la exposición, mi nombre es Natalie Molina, les voy a explicar un poco sobre los materiales y métodos que hemos utilizado. Ambos son de fuentes secundarias. El primero es referente a carácter histórico, es decir, información de eventos similares a la crisis del COVID-19 que se hayan venido que se hayan venido presentando en los últimos 20 años, que este viene a ser nuestro horizonte temporal. Es de carácter internacional, pues lo que estamos tratando de evaluar son medidas que gobiernos hayan tomado anteriormente y que nosotros podamos adoptar en la presente crisis y bueno, adoptar en nuestra realidad, adecuarla a nuestra realidad. Y en segundo lugar, nosotros necesitábamos artículos científicos o informes de carácter coyuntural, es decir, de la situación misma que estamos viviendo ahora. Esto para ayudarnos a contextualizar la situación y también las medidas que el gobierno ya viene tomando. Esto, si bien también tiene carácter internacional, pues necesitamos contextualizarnos bien. También tiene carácter nacional en el sentido de que a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo se han venido presentando nuevas y nuevas fuentes que podemos tomar, fuentes de información acerca de las medidas que el gobierno ya está tomando o está adoptando o busca o plantea hacer en algún momento. Nosotros comenzamos diferenciando lo que vendría a ser una crisis y un desastre. Un desastre es aquel que solamente tiene respuesta una vez terminado el evento. Es decir,
como lo viene siendo los desastres naturales, y también tienen impacto sobre el turismo, como en el caso del tsunami que hubo en Japón en el 2011, el terremoto de Ecuador del 2016, y en el caso de la crisis, en la crisis sí se pueden tomar medidas mientras se desarrolla este evento. Estas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser terroristas, como viene siendo el ataque terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, que también tuvo impacto sobre el turismo y la confianza de los turistas. Y viene siendo también la crisis sanitaria, que como estamos presenciando, pueden ser pandemias mundiales, epidemias. Un ejemplo es la H1N1, que se presentó en México. Voy a adentrar en lo que se refiere a la crisis sanitaria, que es el caso de México en la gripe H1N1. Si bien hubo otra que era el síndrome respiratorio de Oriente Medio, este no llegó a ser un problema a nivel mundial y tampoco se necesitaron grandes restricciones como las que se están tomando hasta ahora. Se sabe que también el SARS tuvo un impacto sobre el Perú, la crisis del SARS tuvo un impacto sobre el turismo en el Perú, pero ahora básicamente me voy a enfocar en lo que vendría a ser las medidas que tomó México, que fue uno de los países más afectados por la H1N1. Se basó en tres cosas. La primera fue la reducción del tiempo de los visados, esto gracias a las embajadas de México que se encontraban en los diferentes países, y así se motivaba un poco lo que vendría a ser la llegada internacional. Esto fue importante sobre todo para destinos como lo eran la Riviera Maya, Cancún, que son los destinos básicos o más visitados en el caso de México. Por otro lado, se dieron el financiamiento de campañas publicitarias para ir motivando ya, es decir, un deseo ya de viajar durante el periodo de cuidados, de medidas en las que había restricciones de viaje, por el tema ya de la pandemia, pero un pensamiento futuro, ¿no? A largo plazo. Y en tercer lugar se dio lo que vendría a ser un apoyo fiscal a las empresas turísticas y a la ayuda de las pymes. Ahora hablemos acerca de las medidas que el Perú ha venido tomando desde que inició la crisis. En primer lugar, el año pasado el crecimiento no fue tan favorecedor como normalmente lo suele ser y se planeaba que este año se mejore en este aspecto. Se habría propuesto en primer lugar lo que viene a ser el turismo interno, motivar los viajes por carretera, visitas a lugares quizás no muy lejanos, aprovechar los feriados largos, como vendría a ser, el autor plantea que fuesen fiestas patrias, pero sin embargo, dado la situación y que estamos cerca a la fecha, no va a poder ser posible. Por otro lado, se había tenido propuestas en diferentes componentes. El primer componente vendría a ser el financiero, como en el ejemplo de México, apoyar a las empresas en el tema del financiamiento, con la liquidez necesaria, y los fondos de inversión para aquellos gobiernos regionales. Por otro lado está el componente tributario, que es decir, una exoneración del IGB por lo menos durante un cierto periodo de tiempo para motivar el turismo. De esta forma se rebajaría el precio y la gente a lo mejor se vería más motivada a aprovechar esta oportunidad, ¿no? El turismo regulatorio, lo que se refiere a los protocolos, porque ahora ya no solamente van a tener que ser protocolos de seguridad, sino también van a tener que ser protocolos sanitarios. Y finalmente está el componente de la promoción, que se trabaja con ProPerú, que al igual que en México se plantea una publicidad que llegue hacia más personas a largo plazo y sobre todo a nivel internacional, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando. Finalmente, también se plantearon dos cosas, lo que vendría a ser los corredores seguros territoriales, es decir, tours concretos y cerrados que lleven a ciertos atractivos turísticos, y otros como el pasaporte de inmunidad para personas que estén recuperadas del COVID y que ya no signifiquen un peligro. Por otro lado también se había tomado en consideración las burbujas que vienen siendo aplicadas antes por Nueva Zelanda, que significa una expansión de a pocos del turismo, primero con países fronterizos. Buenos días, mi nombre es Maricela Zúñiga y voy a hablarles de lo que es la discusión. Tenemos que la información del presente artículo acerca de las
medidas que se tomaron en diferentes países ante diferentes crisis y desastres, sí resultará de interés para poder tomarlas de ejemplo, para que el gobierno peruano pueda aplicarlas según su factibilidad y la adecuación para la actual crisis que estamos viviendo del COVID-19, y la cual ha afectado al sector turismo como parte de la economía. Cabe resaltar que no existen muchos artículos que hablen del tema, por lo que ha sido bastante reciente. Y dentro de las limitaciones que encontramos en esta investigación se encuentra la deficiencia de recolección de datos, porque no se presentan antecedentes de tal magnitud de la región. Además se encuentra la falta de transparencia de las autoridades, ya que no dan mucha información o es escasa o imprecisa. Los datos obtenidos indican que ante una crisis o un desastre, los gobiernos deben tomar acción para poder hacer frente a la situación. En cuanto al turismo, se sabe que los gobiernos son una parte imprescindible para poder lograr su reactivación. Como vimos en el caso de México, ante el virus de la H1N1, el gobierno tomó diferentes medidas como la planificación, la estimulación y el financiamiento. Además, un factor importante fue que su gobierno ya había tomado medidas ante la crisis financiera global, lo que permitió que el gasto público disminuyera y los sectores económicos no se vieran tan alterados, y es por eso que tuvo una recuperación bastante notable. Como vemos, mediante la creación de políticas públicas y su correcta gestión, es posible y viable encaminar el turismo hacia un objetivo y un futuro prometedor. A comparación de las medidas que se han venido tomando en otros países, en el Perú podemos encontrar que han habido medidas que antes no habían sido tomadas. Por ejemplo, la entrega de bonos a las familias vulnerables de 760 soles y 380 soles para trabajadores independientes. Existe un plan también que se llama Reactiva Perú, que ha garantizado créditos para empresas que tengan una clasificación normal o con problemas potenciales. Otra medida es la subvención de los 760 soles mensuales por 3 meses a los colaboradores de las microempresas, ya que por ley no depositan su CTS. Otra fue el retiro del 25% de las AFP. Y se sabe que los trabajadores y empresas relacionadas al turismo han recibido un apoyo de 32 millones por parte del gobierno. Será un tiempo indefinido de paralización de la actividad turística, pero se va a lograr resurgir, así como lo ha venido haciendo durante la historia. Y para concluir, les voy a hablar sobre las conclusiones. Con este trabajo de investigación que hemos realizado, hemos querido demostrar que en el sector turismo es muy importante para el Perú, gracias a su posicionamiento a nivel internacional y su economía. Además de esto, también depende de la situación global y los eventos que se vienen sucediendo, siendo esta la razón suficiente para afirmar que, según lo analizado en el artículo y los sucesos que se vienen aconteciendo, ante una crisis internacional, el gobierno debe tomar inmediatamente medidas a través de políticas públicas que eviten un impacto en la industria peruana, particularmente en el sector turismo. Gracias a esto, nuestro objetivo de estudio, la reactivación del turismo luego de los estragos causados por la falta de marchas de normas y protocolos necesarios para la salud de la población, se investigaron las medidas de otros gobiernos que adoptaron con el mismo fin en eventos presentados con anterioridad, pero con similitudes ante esta crisis actual, así como también la descripción de medidas que el gobierno ya viene poniendo en práctica y para evitar la caída del turismo y tratar de conseguir los objetivos que se han planteado para lograr en este presente año. Y también se planteó que en parte la investigación y recopilación de todos los datos que hemos realizado sobre las medidas adoptadas se encontrarían alternativas que pudiesen ser adecuadas en la realidad peruana para lograr una reactivación exitosa en el sector. Gracias a esto el resultado fue positivo y además la investigación se tomó las medidas también que se plantean el gobierno peruano, y pues se concluyó que algunas de estas tienen base políticas implementadas a nivel internacional, como lo que viene siendo las burbujas de viaje, las cuales queremos implementar para el sector turismo acá en el Perú. Muchas gracias.